Bueno, ahora sí, estamos grabando. Vamos de nuevo. Bueno, entonces las primeras diapositivas son un poco acerca de la historia, ¿no? De la exploración oceánica. No sé si esta no estoy en la primera. Ahí está. Esta es la primera. Empezamos, si todos siguieron y pudieron recibir el mail que yo les mandé, un poco era la idea de que lo fueran viendo de antemano, y yo más o menos lo que es un poco así teórico, que pueden leerlo, lo voy a pasar rápido, eh, para ir ganando tiempo con la otra clase. Los vikingos, bueno, primero hablamos de los vikingos, ¿no? Que fueron, junto con los polinesios, los que aprendieron mucho sobre las corrientes oceánicas, ¿no? Y bueno, toda la idea era poder usarlas como medio de transporte, digamos, como medio de transporte, no, el medio de transporte eran los barcos, claramente, pero si podían aprovechar una corriente eh, para usarla en su favor, digamos, para ir mejor, más rápido hacia donde se dirigían, bueno, y si no, si podían saber para evitarla, lo mismo, ¿no? Para evitar eh, no pasar muchos más días de navegación de los que tenían ellos eh, medianamente planificados. Así que las exploraciones, como dice acá el texto de los vikingos y de los polinesios, eh, permitieron empezar a explorar nuevas áreas tanto del Atlántico como del Pacífico. Y entre los grandes navegantes también están los normandos, que son el grupo de todo lo que hoy en día es Noruega, Suecia, Holanda, Finlandia. Bueno, ellos instalaron colonias cerca de Newfoundland, más o menos para la época de los 1300. En el mapa de abajo, bueno, en la foto tienen cómo eran las embarcaciones de esa época, cómo eran las casas, están hoy en día los restos de cómo eran las viviendas donde paraban o donde vivían, y el mapa de abajo nos muestra un poco, fíjense, rutas registradas de monjes irlandeses, supuesta ruta de colonización escandinava, supuesta ruta de Eric el Rojo, ruta conjeturales, todo muy, algunas cosas supuestas, conjeturales, ¿no? Como muchas veces por ahí la historia tiene, eh, eh, digamos, evidencias, o a través de ciertas evidencias que por ahí no son tan firmes, bueno, hacen suposiciones. Pero lo que está piola lo que está bueno de este mapa es tener una idea más o menos de cuáles eran las zonas que recorrían, ¿no? Cuáles eran las zonas que navegaban. Y fíjense que, por ejemplo, la flecha roja, la de supuesta ruta de colonización escandinava, cruza, ¿no es cierto?, toda la parte del Atlántico Norte, desde Noruega hasta Islandia. Después tenemos una verde que va desde Islandia hasta el sur de Groenlandia, y de ahí se cruzan los estrechos, ¿no? El estrecho primero el mar de Noruega, el mar del norte, ahí alrededor de Islandia, el estrecho de Dinamarca, el estrecho de Davis. eh, Después se iban hacia el sur, por ahí van a encontrar por donde dice Labrador, por esa región está lo que se llama la corriente del Labrador. Vamos a ir viendo las corrientes, pero esto está bueno como para que ustedes vean cómo fue que se empezó a saber o a tener conocimiento respecto de los mares, ¿no? Eh, Acá en la segunda habla sobre los primeros documentos que hubo de las corrientes oceánicas en particular. Eh, y bueno, estos documentos dice que fueron realizados en la época de las expediciones de Cristóbal Colón, Vasco da Gama, Magallanes, ¿no? Fíjense las épocas, ¿no? Bueno, 1400, 1500, ya para llegar a James Cook en el año 1728. Ahí está en azul y destacado porque fue bastante importante también la expedición de James Cook en el buque ese Endeavour. Y yo les puse ahí abajo, bueno, James Cook era el capitán, ¿no? Fíjense cómo eran buques carboneros, les puse la foto, eran buques carboneros que luego fueron modificando lo que eran las bodegas para llevar carbón, para después albergar
tanto víveres como material científico. Así que se fue pasando de ser, digamos, de ser buques comerciales, específicamente comerciales, para después pasar a ser también buques donde había científicos trabajando a bordo. Y bueno, y ahí dejaban en esos sitios tanto el instrumental como las especies que iban recogiendo. Ahí hay un dato lindo del año 2016, que dice que en el año 2016 encontraron casi entre un 80 y un 100% de certeza lo que serían los restos de este buque, ¿no? Bueno, hay estas cosas, algunas las saqué de los apuntes del profesor Marcelo Barreiro, que es un amigo, un colega nuestro de uruguayo, que da oceanografía ahí en la Universidad en Uruguay, y bueno, y él tiene en sus apuntes esta historia bien linda armada en castellano, por si alguno quiere buscarlos, porque acá yo traté de ponerlo todo en las transparencias. Este es un mapa increíble, ¿no? Es increíble realmente cuando ustedes vean imágenes satelitales de la corriente del Golfo, se van a dar cuenta con qué detalle, ¿no? Y con qué cercanía a la verdadera corriente, digamos, a lo que hoy nosotros conocemos como la corriente del Golfo. En la corriente del Golfo en inglés se dice Gulf Stream, y bueno, es una de las corrientes más estudiadas del mundo. Y bueno, acá nombran a Benjamin Franklin y a su primo Timothy Folger, que son los que tienen, como dice acá la diapositiva, el crédito de haber mapeado la corriente del Golfo por primera vez. En realidad este es el mapa que por ahí no es el verdadero mapa, ¿no? Como que lo fueron editando mucho, pero después imprimieron esta copia y ahora pertenece a la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos. Y bueno, lo hicieron para tratar de reducir, o sea, ¿por qué mapearon esta corriente? Bueno, porque realmente la utilizaban para navegar, ¿no? Para cruzar el Atlántico. Sabían que estaba la corriente y sabían que si la tomaban para ir para cruzar hacia Noruega, Finlandia, para ir para el Mar del Norte, digamos, les convenía, pero si era que querían volver para el lado de Estados Unidos, usando la corriente no lo iban a poder hacer. ¿Alguien me puede decir por qué? ¿Alguien sabe hacia dónde fluye la corriente del Golfo? A ver, esperen que voy a poner, vamos a hacer esto, allá. Vamos a hacer esto bien interactivo. A ver, ¿quién se anima a responder esto? Y prendan el video el que vaya a hablar. Levanten la manito. La pregunta es, ¿alguien sabe de dónde a dónde fluye el agua, fluye la corriente del Golfo y qué aguas transporta? Digo, aguas frías, aguas cálidas. Silvia, transporta aguas cálidas, ¿no va desde el Golfo de México hacia el norte de Europa? Perfecto. ¿Quién es la que contestó? Valentina. Valentina. Acuérdense, cuando vayan a hablar me dicen, porque acá, claro, se me prende, pero yo estoy medio por ahí, no veo el cartelito. Entonces dicen, Silvia, soy yo, Valentina, o soy Valentina, y vamos, es más fácil además porque va a quedar grabado esto, y a mí me va a ayudar también para tener una idea de cómo van participando todos. Gracias, Valentina, exactamente así, ¿no? Es agua cálida que viene de latitudes bajas, cercanas al Ecuador, y fluye hacia el norte, noreste, digamos, transportando, digamos, estas aguas cálidas hacia regiones más frías, ¿no? Entonces, la corriente del Golfo, voy a volver a compartir la pantalla. Fíjense ahí, si ustedes pueden ver, que hay flechitas hacia el sur. Hay barcos, hay barquitos, hay barcos y hay flechitas, no sé, son flechitas hacia el sur. O flechas hacia el norte, no sé, vamos a ver después cómo se puede, o por ahí ustedes lo podrían averiguar en una carta náutica, cuál es el símbolo que indica en esa carta que hay una corriente oceánica. En una carta actual, digamos, cómo se indica que hay una corriente oceánica, cómo aparecen las velocidades, por ejemplo, aparece
hay una indicación de que ahí hay una corriente que transporta aguas hacia el norte o hacia el sur. Eso se los voy a dejar de tarea y lo podemos ver después de descansar un ratito o lo podemos mandar por el chat o por mail, no sé, después vemos, pero anótense, en las cartas náuticas actuales, ¿hay una manera de indicar una corriente oceánica? Esto sería esta manera de, bueno, ¿con qué identificativo? Acá, por ejemplo, pareciera ser una flechita, ¿no? ¿Y hay alguna indicación de qué velocidades, por ejemplo, tienen? Esa es una cosa de la corriente del Golfo. Y la otra que les quería destacar es que hay una película que muchos de ustedes deben haber visto, que es la película El día después de mañana. El día después de mañana es una película que habla de, digamos, un gran enfriamiento en el hemisferio norte, y bueno, hacen muchas referencias a cosas reales, digamos, a cosas que sabemos, y a pesar de ser una película de cine catástrofe y de tener algunas cosas que son ridículas, digamos, tienen muchas otras cosas que son ciertas y que nosotros muchas veces las usamos de esta película las usamos para entender y para explicar, porque bueno, una película de Hollywood es una película de Hollywood, ¿no? O sea, uno tiene bien marcado las cosas, y me gustaría que pensaran los que vieron la película, los que no la vieron desde ya véanla, porque voy a hablar mucho por ahí de esta película, en distintas partes de la materia, pero los que vieron la película, les voy a hacer una sola pregunta. Si se acuerdan que hay un buque ruso que viene sin comando, digamos, o sea, se han muerto el capitán, todos los de la tripulación, y el barco viene a la deriva, y llega de Rusia a Estados Unidos. Entonces la pregunta es, ¿cómo puede ser eso? A ver, ¿cuál es la pregunta? ¿Cómo puede ser eso? Digamos, si dijimos recién que la corriente del Golfo transporta aguas desde el sudoeste hacia el noreste, aguas cálidas, o sea que lleva agua desde la región ecuatorial hacia la región de latitudes más altas, de aguas más frías, de entornos más fríos. ¿Cómo puede ser que un barco que viene de Rusia sin conducción, es decir, a la deriva, sin que nadie lo maneje, pensemos que no tenía piloto automático también, cómo llega a Estados Unidos? ¿Alguien tiene una idea de cómo podría ser eso? ¿Alguien que vio la película tiene alguna idea de por qué eso puede pasar en términos de la película, ¿no? A ver, voy a ver las manitos. Pero cada vez que voy a ver las manitos... A ver, ¿alguien tiene idea? Puede levantar la manito así. ¿Alguien tiene idea de por qué eso puede pasar? Una corriente que siempre fluye de sur a norte. De repente trae un buque a la deriva desde el norte hacia el sur, en el sentido opuesto. Me encanta dejar la pregunta, porque nadie levanta la manito, entonces quiere decir que tenemos mucho por aprender. A ver, voy a ver en la otra pantalla, a ver si alguien levantó. Nadie. Buena pregunta, es una pregunta de examen, una pregunta oral de examen. Así que anótenla y espero que cuando terminemos la materia todos puedan responderla. Y vamos a dejarla así, la vamos a dejar ahí en stand-by. Muy bien. ¿Qué pasa acá que no baja? Ahí está. Bueno, W.B. Carpenter. Este señor organizó una expedición de tipo exploratorio alrededor del mundo entre 1872 y 1876. En ese viaje, digamos, ese viaje fue como un principio y un fin, digamos, no un fin, perdón, un principio, no un fin, un principio para la oceanografía, un hito fundamental, ¿no? Para la oceanografía. Y bueno, ahí yo saqué, ahí tienen la publicación.
el buque fue el Challenger, y el capitán del buque fue este señor George Nares, o Nares, no sé, de la Armada Británica, que también había ido al Ártico, también fue explorador en el Ártico. Fíjense lo que hicieron en esta expedición. El Challenger hicieron 360 estaciones, estaciones oceanográficas, que ya vamos a ver lo que son. Se medía profundidad hasta el fondo del mar, temperatura a distintas profundidades. Miren la época, ¿no? 1872, observaban condiciones del tiempo, porque también muchos de los meteorólogos, de los oceanógrafos, de los primeros oceanógrafos, eran meteorólogos. Creo que tenemos varios, a ver, díganme, porque no quiero volver a la otra, a la pantalla del Zoom, díganme, prendan el micrófono y díganme quiénes son los, hay meteorólogos, ¿no es cierto?, en la cursada. Sí, somos varios los meteorólogos. Digan uno a uno, a ver, Cecilia Villegas, ¿sos vos, estás hablando vos? Sí, estoy hablando yo. Ah, bien, se me prende buenísimo, ya entendí cómo es el sistema. Se me prende la ventanita tuya, Cecilia. A ver, otro meteorólogo o meteoróloga. Acá Martín Segundo también, meteorólogo. Martín Seitune, perfecto, ahí se abrió. ¿Algún otro, otra chica? Sí, yo, Valentina. Valentina, perfecto. ¿Alguien más? Acá, Hola. Manuela. Ah, bueno, son un montón. Dale, Manu. Son un montón. Manuela, bueno, quiero que les quede claro que ustedes estuvieron primero que nosotros, porque la oceanografía surgió después de la meteorología. Así que los primeros oceanógrafos fueron meteorólogos, y la mayoría de los noruegos fueron capos en esto. Así que, bueno, utilizaban, digamos, se observaban, se hacían observaciones meteorológicas y del estado del mar, ¿no? De las olas también. Geólogos, gracias a Dios los tenemos, me alegro mucho, aprovecho acá para decirles que me alegro mucho de que estén en la clase, porque con toda esta situación me había quedado, con todo lo de mi mamá, me había quedado bastante fuera del tema, y los había invitado y recibido divinamente al principio, y después me amargué un poco con todo esto que pasó, pero así que bueno, me alegro de que estén con nosotros. Se colectaban muestras geológicas también del fondo marino, muestras de agua, y bueno, sé que tenemos muchos biólogos, debemos también tener muchos biólogos, ¿no? A ver, biólogos, ¿pueden hablar? ¿Cuántos hay biólogos? A ver si se animan los biólogos. Son más shy los biólogos, o no hay nadie. ¿Son más vergonzosos o no? ¿No hay biólogos? No puede ser. Sí, yo creo que había. Nadie contesta. Bueno, no hay biólogos entonces. Bueno, entonces tomaban muestras de agua y muestras biológicas. Y los métodos que utilizaban para obtener estas muestras eran, o sea, los tipos ya cuando salieron a hacer la expedición del Challenger ya tenían hechas campañas previas en las cuales habían practicado todas estas cosas en exploraciones más, en expediciones más cortas, ¿no? Y más de menor, digamos, no tan desafiantes como la del Challenger. Hicieron 360 estaciones. Bueno, después está el viaje del Fram. El viaje del Fram está interesante porque no sé dónde poner esto del Zoom que me tapa los carteles. A ver acá. El viaje del Fram es en el Ártico, ¿no? Y el Fram, bueno, el tema de que el barco vaya a la deriva es muy importante, porque la deriva, los meteorólogos saben sobre viento y nosotros sabemos sobre corrientes. Entonces vamos a ver un poco que, claro, la dinámica para la física, digamos, de la atmósfera y del océano es muy similar, en términos de que lo que es un viento en la atmósfera es una corriente en el océano, y entonces un barco a la deriva, ustedes saben, o un bote a la deriva, un velero a la deriva con las velas desplegadas no es lo mismo que un bote sin velas, o que un velero
con las velas bajas y sin motor, ¿no es cierto? Con lo cual esto marca hacia dónde van las corrientes y hacia dónde van los vientos, depende de cómo sea, de las dimensiones de una embarcación, y cuánto esa embarcación cala, digamos, qué profundidad tiene. Incluso también podemos pensar en los témpanos, ¿no? Un témpano, ustedes saben, tiene como 8 veces más hacia abajo, o sea, la parte que está sumergida es mucho más grande que la parte que queda por encima del nivel del agua, y entonces ahí uno puede entender que la parte que está por encima va a ser empujada por el viento, y la parte que está sumergida va a ser empujada por la corriente. Entonces tenemos los dos forzantes, el viento en la parte bien superficial y la corriente en la parte profunda, y nosotros en esta materia vamos a aprender cómo funciona eso, y por qué es, quiénes intervienen, ¿no? en ese movimiento. Así que bueno, contarles qué pasó con el Fram tiene un poco que ver en la motivación, para que ustedes después se acuerden de que un buque a la deriva o un témpano a la deriva va a estar afectado por estas corrientes y estos vientos, ¿no? Bueno, acá Nansen y Johansen demostraron de manera concluyente que no había una masa de tierra significativa, además de que llegaron o no al Ártico y vieron que era todo agua rodeado por continente, una cuestión súper importante en términos de la forma de la cuenca. Vamos a ver en otras clases cómo son las cuencas oceánicas y por qué es importante que sepamos cuál es la forma, porque claramente si uno tiene digamos, un recipiente y pone agua, y ese recipiente lo mueve, el agua se va a mover dependiendo de cómo son los contornos y de cómo son, digamos, los límites, o lo que limita el movimiento del agua, ¿no? Por lo tanto, el Ártico es muy distinto al Antártico, ¿no? El Ártico es agua rodeada por tierra, y la Antártida es tierra rodeada por agua, con lo cual las corrientes van a manifestar eso, ¿no? Van a ser diferentes. El Pacífico es mucho más extenso, vamos a ver las dimensiones de los océanos y todo eso lo vamos a ir viendo. Y bueno, acá ellos demostraron que el Polo Norte era entonces no una masa de tierra, sino que, ¿cómo es que dice acá? Demostraron de manera concluyente que no había una masa de tierra significativa entre los continentes euroasiático y el Polo Norte, y confirmaron el carácter general de la región polar norte como un mar, ¿no? Cubierto de hielo, y bueno, fíjense ahí los mapas, ¿no? Fíjense ahí dónde está Groenlandia, dónde está lo que vendría a ser Islandia, lo que dice Svalbard, el estrecho de Fram, el mar de Noruega. Toda esta región del Mar del Norte va a ser importante para que nosotros entendamos por qué el barco ruso de la película pudo llegar derivando a las costas de Estados Unidos. Ahí va a estar la clave, en toda esta región va a estar la clave de esa respuesta. Bueno, después tenemos al explorador noruego Fritz, uy, qué difícil, Fridtjof, pero Nansen es un apellido súper conocido para nosotros. Entonces, ahí está la foto y la bandera de Noruega. Hace poco tuve la suerte de ir ahí a Bergen, y para mí fue un lujo estar en el lugar de donde zarpó este buque. Y hay unos mapas abajo, ¿no?, que muestran un poco la explicación que tiene, ¿no? Nansen intentaba llegar al Polo Norte geográfico, aprovechando la deriva de hielo de la corriente natural este-oeste del Océano Ártico. O sea, sabían que estaba esa corriente, la Transpolar Drift Stream. Stream sería corriente, drift stream quiere decir corriente de deriva. Fíjense en el mapita del medio, acá están en rojo, en fucsia, en amarillo y en celeste, cómo fue derivando el Fram. Fíjense, impaciente con la lentitud y el carácter errático de la deriva, ellos querían explorar eso justamente. Después de 18 meses
Nansen y uno de sus acompañantes, que era Johansen, dejaron la nave con un equipo de perros y trineos y se dirigieron hacia el polo. No lo lograron, pero alcanzaron un récord de latitud más septentrional, digamos, más al norte, no sé ahí cómo está puesto, de 86 grados norte. Por supuesto que esto lo hicieron en el hielo, ¿no es cierto? Lo hicieron ¿cómo llegaron hasta ahí? Si ahí hay agua, bueno, pero hay agua cubierta de hielo, ¿no? Y después dice el rasgo externo, o sea, habla de la nave, ¿no? Cómo era ese buque que habían decidido usar para evaluar o para explorar la deriva, esta corriente de deriva. Dice que el rasgo externo más destacado que tenía esta nave era la redondez de su casco, y había sido especialmente diseñado para que el hielo no se pudiera agarrar, ¿no?, a la nave y pudieran navegar lo mejor posible en el hielo. Los noruegos son capos para navegar en el hielo. Yo les voy a contar una anécdota mía personal. Cuando iba a la Antártida en el Irizar, en una oportunidad llegamos muy al norte, ya cerca de, no sé, 78 grados sur, una cosa así, y intentábamos entrar a la base, esperen que me salga el nombre, bueno, una base en la que están los del ejército, la base Belgrano 2, y bueno, el hielo, hay un hielo que, digamos, hay una masa de hielo que con el viento se mueve y abre un canal, y el buque entra por ese canal, el Irizar entraba, digamos, por ese canal. Y bueno, el canal se estaba cerrando y el Irizar no podía entrar, y de repente nosotros vimos un buque noruego con una, les voy a decir esto, no había un capitán, había una capitana divina, alta así, una capa total, que venía navegando entre los hielos, y nosotros con el Irizar que rompía hielo no podíamos pasar. Está bien, era un buque más chico y todo, pero con esto les quiero mostrar el expertise de esta gente para navegar entre los hielos, ¿no? Y ya viene de la época de Nansen, así que ahí está por eso no voy a decir devoción porque es demasiado, pero lo que me gusta de toda esta historia, digamos. Bueno, quiero saber, voy a parar un poco esto para ver si me van siguiendo, qué quieren preguntar algo, alguien dijo algo por el chat. ¿Cómo va la cosa? ¿Va bien? Me dicen así. No vale mentir. ¿Va bien? Pónganme las caras, a ver, me muestran un poquito los videos, por favor. Ahí a Romina la veo perfecto, a Estefanía la veo perfecto. Alguno más que me muestre la cara, acá a Rami lo veo en oscuridad, Milena, Sofía, buenísimo. Está bien, hola Cecilia. Bueno, bárbaro. Seguimos entonces, seguimos. Si hay alguien que se esté durmiendo demasiado o que quieren estirar las piernas, me avisan. Mi mami duerme, así que podemos seguir adelante. Bueno, vamos. Vienen, yo cuando digo que quiero pasar las cosas rápido no puedo, soy me entusiasmo demasiado. Acá está la foto, ¿no? Y les marqué ahí a Nansen y a Johansen. Algún día les voy a mostrar una foto de mi papá en los hielos de la Antártida, porque mi viejo fue. A ver si pasa esto. No sé qué pasa, que no me pasan las diapositivas. Ahí está. Bueno, seguimos ya para los 1800, 1873, Maury, primer oceanógrafo físico, 1855 publicó el primer libro de texto mundial sobre la oceanografía. Entre el 25 y el 27, a ver si puedo mover esto que no me deja leer, se realizó la primera expedición dedicada a la oceanografía física, y el buque fue el Meteor. Bueno, el Meteor fue otra gran, o sea, el Challenger, ¿no? Y el Meteor son dos expediciones, dos barcos y dos expediciones muy importantes en oceanografía. Y ahí se hicieron mediciones de temperatura y salinidad en una zona del Atlántico bastante extensa. Y bueno, acá la nota de color, digamos, a mí me cuesta mucho la historia. Siempre me costó bastante estudiar historia, ¿no? Y entonces alguien por ahí me dijo que la mejor manera de acordarse de la historia es asociar, ¿no? Asociar distintas cosas que pasaban, bueno, qué pasaba en ese momento, ¿no?
en 1925-27, cuando fue esta expedición tan importante del Meteor. Bueno, en Estados Unidos, ¿qué dice acá? En Estados Unidos fue el periodo de, donde se destacaron. Yo me reía porque busqué esto para, no sé, para hacer algo medio cómico, si quieren, de la moda, ¿no? Tendría que haber puesto también cómo se vestían otras personas, pero me causó gracia esto de Coco Chanel y las minifaldas, así que bueno, y ya, ¿no? Que digan que había cierto liberalismo sexual, no se lo van a olvidar, ¿no? La época. Así que bueno, de una manera tratar de cambiar un poco y hacer una asociación con algo social que no tiene nada que ver con la oceanografía. Bueno, 1957 y 58, Año Internacional de la Geofísica, ahí se metieron muchos países, en 1957, en un año, fíjense, no, 2 años, 57 y 58, y ahí empezaron a tomar grandes dominios oceánicos, ¿no? No solamente en el Atlántico, solamente en el Pacífico, sino que se empezó a hacer investigación más de gran escala. Ya cuando llegamos a los 80s y 90s, 10 años, del 85 al 95, WOWS. WOWS es la sigla para World Ocean Circulation Experiment, que, digamos, hoy en día contamos con un montón de datos de WOWS, y que, bueno, imagínense que tener datos in situ, ese es el mapa, el que están viendo ahí, de todas las transectas, que además se repitieron a lo largo de esos 10 años, o sea que hubo expediciones en las cuales se hicieron muchísimas mediciones de temperatura, salinidad, nutrientes, clorofluorcarbonos, pH, etcétera, pero además recorriendo todas las cuencas con con los mismos protocolos, y repitiendo en el tiempo los mismos lugares, o sea, pasando por el mismo lugar, con lo cual ustedes van a entender después que cuando cuando veamos mapas de distribución de propiedades, muchos de esos mapas que vamos a ver salen de esta información que se recolectó gracias a este experimento WOWS. Yo les puse ahí los sitios. En general trato de revisar que los sitios sigan actualizados, pero siempre, bueno, por ahí a algunos se les escapa algo. Yo, cuando les dije que estaban las diapositivas actualizadas, significaba que lo que hago es ir y chequear que los links que vengo usando, o que venimos usando, sigan siendo válidos, ¿no? O no se hayan pasado por ahí a otra página, o haya alguna cosa importante o novedosa que mostrar. Otros programas internacionales donde el estudio de los océanos forma parte integral fueron TOGA, PIRATA y CLIBAR. TOGA, ahí tienen la sigla, Tropical Ocean Atmosphere Program. PIRATA y CLIBAR son de variabilidad climática, que todavía siguen funcionando. Estos son los mapas, por ejemplo, de WOWS. Voy a buscar un poco de jugo porque se me está secando. Lo tenía preparado y me lo había olvidado de traer. Bueno, ven, esto por ejemplo es una sección, le decimos nosotros, de nitratos en micromoles por kilogramo, o sea, las unidades de concentración de nitratos en el agua de mar. Y fíjense el mapita, o sea, hay un mapita acá, a ver si lo pueden ver. A ver, usen la herramienta Annotate y díganme dónde está el mapita que estoy mostrando. Ah, qué viva, ya puse el mouse. Hay una transecta, lo que nosotros llamamos una transecta, o un recorrido, que esta sección de nitratos está mostrando. Ese recorrido está en esta diapositiva. ¿Alguien se anima a usar el Annotate y mostrarme dónde está el recorrido ese al que pertenece esta sección, este gráfico, el de arriba? Excelente. ¿Quién hizo eso? Ahí va otro. ¿Quién fue el violeta? Yo, Nahuel Moyano. Bien, hola Nahuel, perfecto. Hola, ¿cómo va? ¿Y el celeste? Gonzalo Hidalgo, raise hand. Perfecto, acá me sale a los costados, no tengo que volver. Bueno, bárbaro, chicos. Exactamente, Romina, bárbaro. Ese recorrido azul es lo que nosotros llamamos una transecta.
Entonces, fíjense que en esta sección vamos a ver muchas de estas cosas. Esta sección va de 50 sur a la izquierda, a ver alguien que marque eso, 50 grados sur a la izquierda hasta 10 grados norte a la derecha en el eje X. ¿Quién me marca 50 sur a la izquierda y 10 grados norte a la derecha en el eje X del gráfico superior? Perfecto, 50 sur, 10 norte. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo estoy viendo en esta sección, estoy viendo de abajo hacia arriba, o sea, estoy viendo de sur a norte. Del lado izquierdo del panel tengo el sur, ¿sí? El último punto de la transecta. Y el lado derecho de la sección, del gráfico, tengo el punto más al norte, más septentrional de esa transecta. Y lo que voy viendo es cómo va variando desde superficie hasta el fondo, desde 0 hasta 6.000 metros, cómo va variando la concentración de nitrato en micromoles por kilogramo. Vamos a ir viendo más cosas de estas, ustedes van a tener que hacer, no sé si es la práctica ya la que les toca, van a tener que hacer isolíneas. Bueno, capaz que esa es la que no pudieron hacer. Bueno, porque dijeron que una no la podían hacer, ¿no? Porque no estaba claro, no están yendo al centro de cómputos, pero bueno, después podemos ver si en algún momento creo que van a usar el Ocean Data View o alguno de esos para hacer este tipo de gráficos. Van a aprender a hacer estas cosas, que les va a servir a todos, ¿no? A todo el mundo. Yo no sé si todo el mundo sabe lo que son isolíneas, yo creo que sí, porque en el colegio secundario incluso hemos visto isotermas, ¿no? Isobaras. ¿Alguien me puede decir lo que es una isobara? Que no sean los meteorólogos, no vale meteorólogos. Yo, Rami, ¿qué Rami, sos vos? ¿De qué carrera? geólogo. Bien, Es una línea en un gráfico que representa una presión constante. perfecto. O sea que a lo largo de esa línea, la presión es siempre la misma. Entonces, si yo miro acá, gracias Rami, si yo miro la de, por ejemplo, 27.5, alguien va a tener que marcar la línea de nitratos que está en 27.5 micromoles por kilogramo. A ver, alguno que ayude a mostrar dónde está la línea, más o menos, no hace falta que la sigan con mucho detenimiento, ¿no? Pero como que hagan la línea, no solamente la etiqueta, bien, Romina, pero no solamente la etiqueta, sino hagan así digamos, a mano alzada, por dónde va la línea de 27.5. O la de 30 podría haber sido, que es la más, más oscura, más fácil de seguir. Pero ahí va, bien, perfecto, perfecto. O sea, esa línea violetita, ¿quién la hizo? Yo, Nahuel. Nahuel. Esa línea violetita, o no sé si por ahí estoy viendo bien el color, y ahora es negra y tiene una parte de rosa y qué sé yo, es la línea, el contorno de 27.5 micromoles por kilo de nitrato. Quiere decir que a lo largo de esa línea, esa concentración es constante, como bien dijo Ramiro. Y bueno, y vamos a ver miles de estas líneas, vamos a ver líneas, de hecho en el panel de abajo a la izquierda tenemos la salinidad en un gráfico similar, que va desde el mismo, porque claro, estamos mostrando cuáles son estos datos, tanto de nitratos como de salinidad, de la misma transecta, por lo tanto es más chiquito el gráfico, pero es básicamente lo mismo, lo único que hicimos fue cambiar la variable. En el de arriba tenemos nitratos, en el de abajo tenemos salinidad. Y a pesar de que las líneas no están dibujadas en el de salinidad, sí las podemos ver a partir de la paleta de colores que tenemos a la derecha. La paleta de colores que tenemos a la derecha muestra que los valores violetitas están alrededor de 34 en las unidades de salinidad. Bueno, se dice partes por 1000, hoy en día, no se le pone, es un número que no tiene unidades, pero en realidad podemos pensarlo, ya lo vamos a ver con más detalle, que son 34 partes en 1000 partes, o sea, 34 gramos en 1000 gramos, ¿no? La violetita es la más baja, y la roja, que no es la más baja, que es 36,
Después, al borde superior de la paleta tenemos valores como más rosaditos, rosa viejo, que están en superficie y son los valores de mayor salinidad. Valores de mayor salinidad en la parte superficial, y lo que está, digamos, bastante más, el color que más se ve en el gráfico, ¿cuál es? Si ustedes tuvieran que hablar de porcentajes, el 100% del gráfico tiene, no sé, 20% de celeste o 10% de celeste claro. ¿Quién es el que tiene más porcentaje en esa figura? ¿Qué color? Si uno hiciera un histograma del violeta, del celeste, del azul, del verde, perfecto, 35, exacto, gracias. ¿Quién marcó eso rojo? ¿Quién marcó lo rojo? Yo, Maite. Bien, Maite. ¿Vos de qué carrera sos, Maite? Fisiología. Geología, perfecto. Bueno, esa es la que, el agua esa verde, que es la que más hay, digamos, en esa transecta, es del orden de 35, 35 partes por mil. 35 es la salinidad promedio del agua de mar. O sea, si yo tengo que decirles a ustedes un número, ustedes me dicen, profe, ¿cuánto vale, qué valor tiene la salinidad en el mar? Y bueno, tiene un rango de variación. Pero el valor más, que más sale, podemos decir la moda o la media también es parecido, es 35. Fantástico, y en los otros dos grafiquitos vemos los fosfatos y los nitratos, pero ahora los nitratos están en un gráfico diferente, que no voy a hacer mucho detalle porque después lo vamos a ir viendo en la materia, que le llamamos nosotros diagramas TS. En este caso, en vez de tener el de la izquierda, o sea, el diagrama TS, el nombre viene por temperatura y salinidad. O sea, el más común que nosotros tenemos es el gráfico de la derecha, donde tenemos puntitos que representan, un punto de esos representa un valor de temperatura y un valor de salinidad. Por ejemplo, si yo me paro, a ver si ven el mouse, ¿no? Si yo me paro, no sé, en este punto azul que está acá, tiene un valor de salinidad de 30, uy, se me fue, de 36, ¿no? Y un valor de temperatura de, no sé, 25. Entonces, este punto, sus coordenadas son x, y 36, 25. Y ese par de valores son temperatura y salinidad. Por eso el diagrama, en vez de llamarse XY, se llama TS. Y de esos diagramas vamos a aprender muchas cosas, ¿no? En esta materia. ¿Por qué nosotros los oceanógrafos los usamos tanto y qué representan? Bueno, sirven básicamente para identificar masas de agua, ¿no? Y en el de la izquierda, bueno, digamos, los colores estarían representando, en el caso de la derecha, la concentración de nitratos. Entonces es otra manera de ver un poco lo mismo que estamos viendo en el diagrama de arriba, pero ya ubicándonos en qué masa de agua estoy. Porque les quiero contar, les quiero presentar a las masas de agua, digamos. Nosotros tenemos en el océano masas de agua con nombre y apellido, que tienen características, así como nosotros tenemos las huellas digitales que nos permiten identificarnos como individuos diferentes cada uno, bueno, las masas de agua en el océano tienen un rango de temperatura, salinidad y profundidad, o sea, y presión, que las, digamos, identifica, y no puedo tener una masa de agua que no sea esa en ese lugar, digamos. O sea, yo voy y hago una estación oceanográfica en un determinado punto, y voy a encontrar, sabemos que en ese lugar vamos a tener determinada distribución vertical de masas de agua, con nombre y apellido. Y bueno, ustedes dirán, ¿por qué esto es importante? Y bueno, porque el seguir las masas de agua, desde su origen de formación a los lugares, digamos, a donde llegan, alejándose de su zona, de la zona de fuente, digamos, de formación, entonces nos permite conocer la circulación profunda en este caso, bueno, superficial también y profunda. Bueno, y estos son los datos satelitales. Los datos satelitales, o si quieren los datos también satelitales y de boyas. Tengo que borrar, esperen, yo puedo borrar lo que ustedes anotaron para que se vayan todas las cosas. Clear all. Ahí está. Porque si no, no vemos bien, ¿no? Uy, ahora empecé a escribir yo.
Bueno, lo que ven, esto de la era satelital lo pueden leer, ya me extendí bastante, pero bueno, en el DECAO nosotros damos con Martín Saracen una materia que se llama oceanografía satelital y damos como mucho más detalle todo esto, pero lo importante es que ustedes también sepan que, bueno, hoy en día, ustedes saben muy bien que se utilizan imágenes satelitales, las de meteorología las vemos a diario en la televisión, y cuando hay algún tornado o hay algún volcán, y hoy en día estamos viendo, ¿no?, cosas de información geográfica, sistemas de información geográfica que nos están mostrando la pandemia muy similar, de una manera muy similar a cómo trabajan los sistemas de información geográfica que integran datos satelitales, ¿no? O sea que a partir de la era satelital la oceanografía cambió muchísimo. Primero se pudo medir temperatura de superficie con radiómetros, con sensores en el infrarrojo, y después el otro paso enorme fue el de poder empezar a medir el color del mar. El color del mar es lo que ven arriba, ese fue el primer sensor, CZCS se llamó Coastal Zone Color Scanner, y bueno, ese fue el que nos dio la primera imagen, esa como la que está a la derecha, de concentración sería concentración de clorofila en el mar, y el otro es no sé si lo vieron algunos, si lo conocen, lo que se llama el NBDI, que es el indicador de zonas verdes o desérticas en tierra. Un poco la clorofila, la concentración de clorofila en el mar sería lo mismo que el NBDI, ¿no? De lo verde, digamos, un índice de lo verde que hay en tierra. ¿Qué más? Y abajo en el mapita de la derecha tenemos los puntitos esos están mostrando todo lo que es la red de las boyas Argo. Desde el año 2000 existe este sistema de monitoreo global del océano con boyas que son derivantes, así como hablamos del FRAM, estas boyas derivan con las corrientes, se lanzan a razón de 800 boyas al año, y ya existen casi 4.000 boyas, ahora vamos a ver en el mapa siguiente, y lo que hacen estas boyas es navegar de superficie a 2.000 metros de profundidad, y a medida que, digamos, recorren esa profundidad, cuando suben, hacen un muestreo en la vertical, o sea que no solamente van navegando con las corrientes, o sea, van derivando con las corrientes y permitiendo que se las vaya siguiendo satelitalmente, y entonces conociendo la velocidad de las corrientes, sino que también hacen un perfilado de inicialmente temperatura y salinidad, pero además hoy en día hay también lo que se llaman las biogeoquímicas, ¿no? Las boyas Argo biogeoquímicas están sumando sensores biogeoquímicos a las originales, a las boyas originales que medían solamente temperatura y salinidad. Esta es la boya a la derecha, que les muestra cómo es el diseño de la boya. La boya tiene, o sea, puede variar, ¿no?, su densidad, o sea, tiene un pistón, como una bomba hidráulica con un pistón, y entonces lo que hace es variar su densidad para poder hacer ese recorrido de descenso y ascenso. Y bueno, la antena que tiene, la antena satelital, es la que permite, una vez que está en la superficie, por supuesto, cuando está abajo sumergida no puede ser detectada, pero una vez que está en superficie, entonces ahí los satélites la ubican, ¿no? Y luego entonces cuando llegas tú a superficie está como 12 horas o hasta 12 horas para asegurar que los satélites las puedan ubicar. Y después vuelven a hacer el recorrido. O sea, bajan, navegan a 2.000 metros de profundidad y suben. Y es en el ascenso, ahí dice slow descent to 2.000, o sea, un lento descenso hasta 2.000 metros, que tarda más o menos 6 horas y va a 10 centímetros por segundo. Después deriva, una vez que llega a 2.000 metros, deriva por 9 días con la corriente, la que la impulsa es la corriente, y después el aceite ese que se bombea para cambiar la densidad hace que pueda ascender,
y a medida que asciende va midiendo temperatura, salinidad, y en el caso de las BGQ, parámetros biogeoquímicos, como puede ser oxígeno, bueno, nitratos, no sé muy bien cuáles son los últimos sensores que están colocando, y clorofila también. El mapa que ven abajo, este sí está actualizado, y ahí les bajé el del 10 de abril de este año, 4.049 floats, flotadores o boyas, dispersas por todo el océano global. Fíjense que hay lugares donde claramente no hay puntitos. La pregunta acá sería, ¿por qué no hay puntitos acá, ¿no? En la plataforma nuestra, por ejemplo? Bueno, eso pasa en otros lugares, ¿no? Pero a mí me interesa que veamos nuestra plataforma. Acá tampoco, por supuesto, acá tampoco. ¿Por qué no hay puntitos que marquen dónde fue esa boya desplegada o dónde se la lanzó? ¿Alguien puede contestar eso? No vale geólogos. Creo que no vale geólogos, porque deben saber mucho de la profundidad en el mar. Hola, profe. Hola, ¿Puede ser Melina. Sí, Melina. ¿Vos de Porque, dónde sos, bueno, Melina? yo soy bióloga, Bióloga. sí. Decime fuerte porque no Por- escucho bien. Bióloga, ahí está, Melina, vos sos la por- bióloga, no aparecía antes, perfecto. Decime, ¿por qué? y no llega a esa profundidad de la plataforma. Perfecto. ¿Qué Al- profundidad tiene la plataforma? 200, no sé bien. Que hablen los Bien, pero geólogos ahí. bueno, pero no importa no importa que no le dé justo al valor, porque lo que importa es que estas boyas van a 2000 metros. O sea que las plataformas en general tienen menos de 200 metros, ¿sí? Profundidades menores a los 200 metros. Pero en realidad, aunque me hubieras dicho 500, igual estaba bien tu respuesta, porque estas van hasta 2000. O sea que si no tengo una profundidad de 2000 metros, estas boyas no pueden ser lanzadas en regiones costeras, ¿sí? O en regiones de plataforma. Son boyas para océano profundo. Y ahora hay también otras que van hasta 4000 metros. Estas originalmente van hasta 2000, y entonces ahora hay también otras que van hasta, con digamos, la misma metodología, hasta 4000 metros de profundidad. Bueno, acá les voy a dar un descansito, a ver qué hora es. Las 3. Me voy a ver un segundo cómo está mi mamá, que está muy callada, y vengo, ¿sí? Tardo 5 minutos, 5 o 6 minutos, así que si ustedes quieren también pueden extender un poco sus piernas. Por la duda voy a apagar el micrófono.
Bueno, ya vuelvo, porque la tengo a mi mamá, pero además tengo a mi hermano, el de la Cruz Roja. Por suerte que llegó, mirá. Ahí está. Está todo, tenemos alcohol en gel y todo, como pueden ver. Ya vuelvo, me esperan un cachito más, por favor, ya vuelvo, un segundo. Gracias, Romina, por estar ahí esperando, ya vengo. Bueno, muy bien. Estoy de vuelta. Ya llegó mi reemplazo, directo desde la Cruz Roja. Bueno, vamos a empezar la otra entonces. Uy, dejé grabando todo ese tiempo. Bueno, no importa, me olvidé. Vamos a empezar con la otra. Bueno, entonces acá la parte de por qué oceanografía física, en qué consiste la oceanografía física, ya les empecé a contar algunos detalles, porque por lo que vimos en la historia, quiero contarles también, porque a mí me hubiera gustado que mis profesores me lo contaran. Ellos, Piola y Bianchi, fueron mis profesores, y
y navegaban mucho, y a mí me daba un poco de bronca que cuando volvían de las campañas, que nosotros no teníamos clase a veces porque ellos se iban a navegar, y bueno, digamos, por ahí no sé por qué, pero yo como soy de hablar mucho y me gustan estas cosas de anécdotas y todo, les voy a contar un poco, digamos que nosotros en el grupo de trabajo de hidrografía naval, donde yo trabajo con Piola, Bianchi, y también con gente del CIMA, como Ramiro y Martín Saraceno, y un poco los que estamos en la comunidad de oceanografía física, no de modelado, por ejemplo, sino de más experimental, navegamos, como saben ustedes, yo ya he ido a la Antártida varias veces, y hemos navegado por el Atlántico. Hay algunos otros colegas que han tenido más suerte que yo y han cruzado el Atlántico, incluso alumnos, ¿no? Alumnos del departamento, que hoy en día son ayudantes, y no me acuerdo si Ornella ha navegado mucho también, y Fer Becker me parece que no, y Julia sí, hemos estado con Julia en campañas también, y bueno, con Ramiro, así que ustedes van a tener la suerte de estar con bichos raros, digamos, con bichos de barco oceanográfico. Y a pesar de que también trabajamos, por supuesto, con los datos que recolectamos y con datos satelitales, no somos modelistas, digamos, no en general, de todos los que estamos en este grupo que les mencionaba, somos de oceanografía experimental. Y así que todas las preguntas que se les ocurran hacer, sean digamos, de costumbres arriba de un barco, para los que son los que van a ser oceanógrafos, o de lo que quieran, las pueden hacer, ¿no? Esta foto es una foto mía del Puerto Deseado, a bordo del Puerto Deseado, que es el buque oceanográfico que tiene la Argentina. Bueno, ahora tiene el otro, que es el Austral, y tiene otro más que es un velero que se llama motovelero, pero ese lo maneja Prefectura. El Deseado es un buque del CONICET, y bueno, las campañas que nosotros hacemos son normalmente en la plataforma, ¿no? En la plataforma argentina, en distintas latitudes, puede ser en el Río de la Plata, o puede ser, van a ver, en las clases nuestras van a ver recurrentemente por ahí gráficos como los que les mostré antes, o mapas de distribución de variables, en fin, que son con datos que nosotros hemos recolectado nosotros mismos, digamos, ¿no? Así que bueno, por eso les puse esta foto, y para los que les guste el mar, para que sepan que no van a tener profesores que son no por desmerecerlos, no somos profesores de escritorio, somos profesores de ponernos las botas y salir a navegar. Bueno, la oceanografía como ciencia es en realidad, y por eso es importante, por eso les decía la otra vez que era tan importante que estuvieran todos, que hubiera gente de química, a veces hemos tenido, pero también de oceanografía física, de geología y de biología, porque en realidad la oceanografía es una ciencia que tiene esas 4 ramas, ¿no? Y las 4 ramas dependen, digamos, el estudio de cada una de estas ramas está conectado, por supuesto, con las demás. Yo no puedo hablar de corrientes marinas sin decir, como les dije, que las corrientes se dan en una cuenca, digamos, y esa cuenca, la forma de esa cuenca, cómo es la batimetría y cómo son los contornos, en el caso de la geología, es súper importante para la física. Y para la biología y la química también, o sea, la física está totalmente, digamos, es el forzante por medio del cual, como vieron ustedes, se mueven los nitratos, o se disponen los nitratos en la vertical. A ver un segundo que me dejaron un teléfono acá. Perdonen, yo había apagado un teléfono que mi hermano encendió. Entonces, bueno, la relación entre las 4 ramas de la oceanografía es muy importante. Y bueno, acá tenemos algunos de los motivos, ¿no es cierto?, por los cuales
existe la oceanografía física, digamos, como aplicación, luego, ¿por qué estudiamos, no? ¿Por qué estudiamos las corrientes y las olas? ¿Para qué sirve estudiar las olas y las corrientes superficiales? Y bueno, por ejemplo, como un tema muy importante, como vimos al principio, para la navegación, ¿no? Para el transporte, o sea, para la navegación tanto sea comercial como también de las Fuerzas Armadas, en temas de defensa y guerra, que está en el punto de abajo. La marea, ¿no? Nosotros no vamos a ver en esta materia mucho detalle de olas y de marea, porque sí lo podemos ver, pero por encima, porque el departamento nuestro tiene una materia que es mareas y tiene una materia que es olas, y otra que son las no lineales. O sea que hay otras materias para los oceanógrafos que, donde se ven los detalles de esas cosas. Por lo tanto, en esta materia hacemos un pantallazo general, pero no hacemos tanto hincapié en lo que sería ondas, ¿no? Las olas se propagan como ondas en el mar y son forzadas por el viento, y la marea también se propaga como onda y es forzada por los astros, por cómo están dispuestos la Tierra, la Luna y el Sol, y son fuerzas gravitatorias, digamos. Bueno, el tercero, obtención de alimentos en el mar, claramente es importante, porque bueno, tenemos la navegación, porque hay que llegar hasta los lugares donde hay riqueza para poder ir a extraerla, tanto sea en el fondo marino como tanto sea en la columna de agua. Hay que conocer las propiedades físico-químicas del agua de mar. ¿Por qué? Porque están relacionadas justamente con la concentración de organismos vivos, ¿no? Sino los organismos vivos, por ejemplo, el fitoplancton depende de la presencia de nutrientes para florecer, y también de la luz. Entonces, las condiciones de luz y disponibilidad de nutrientes está, de alguna manera, enmarcada por la física, y por las condiciones químicas también, bueno, que son justamente el oxígeno disuelto, los nutrientes, en fin. Para explotación, ¿no? Acá está la parte de los geólogos, explotación minera del fondo del mar. Y tenemos también para el estudio del cambio climático. Un segundo, ¿eh? Ya vuelvo, voy a hacer un comentario para que no... Bueno, discúlpenme. Entonces, hacemos, como les decía antes, oceanografía experimental y oceanografía teórica. ¿Qué dice Your Internet Connection? En la parte experimental hacemos observaciones in situ y también utilizamos observaciones remotas, tanto sea de satélites como, por ejemplo, remotas también se le llama a lo que es acústica submarina. O sea, uno está en un barco y tiene un sensor acústico y entonces está tomando datos del fondo del mar, pero desde un sensor que está montado a distancia. No es que uno está midiendo en el lugar, sino que está midiendo en forma remota. Y con esto tratamos de explicar, ¿no? Por qué las observaciones son como son y se dan en los lugares que se dan. Por ejemplo, por qué la temperatura es más alta en el Ecuador y más fría en las regiones polares, y analizar también por qué, por ejemplo, hay corrientes que fluyen, ¿no? De sur a norte o de norte a sur, transportando aguas de distintas características o masas de agua de distintas propiedades. Tratamos de explicar esas cosas con, por ejemplo, lo que yo les contaba de las masas de agua, ¿no? Dónde uno encuentra la importancia de decir, bueno, yo encuentro una masa de agua que, por ejemplo, tiene su fuente de formación
en el Atlántico Norte y de repente la encuentro, porque conozco esa masa de agua, porque sé cómo identificarla, en otro lugar, en el Atlántico Sur, y a determinada profundidad. Entonces, bueno. Y luego, entonces, tratamos de elaborar hipótesis de qué es lo que está ocurriendo. Y en el caso de la oceanografía teórica, un poco lo que les decía de los modelistas, entonces se hacen modelos, se formulan modelos, que lo que pueden hacer es reproducir el estado actual, y luego de reproducir bien el estado actual, entonces la idea es poder, digamos, predecir a futuro, ¿no? Y además, por ejemplo, también entender cosas. Los modelos sirven mucho para hacer como laboratorio, digamos. Si uno, por ejemplo, piensa, bueno, tengo una pluma de agua liviana, de agua dulce, que está flotando, y el viento la va a mover, pero también la va a mover la marea. Bueno, entonces en un modelo uno puede decir, pongo la marea como forzante, veo qué pasa con esa pluma de agua dulce, saco la marea, pongo el viento, veo lo que pasa con la pluma de agua dulce, sumo a los dos forzantes, veo lo que, o sea, es una manera de entender, a partir de la teoría, digamos, cómo está funcionando el océano dinámicamente. Bueno, en esta diapositiva me van a ayudar los meteorólogos. Los meteorólogos que tenemos en la materia, ¿de qué año son? ¿Qué están avanzados? ¿En qué año están? Por favor, ¿me dicen? La mayoría de nosotros estamos recibidos de bachilleres y estamos terminando la licenciatura. Ok, o sea si hay que... otro que ya haya terminado, que me corrija, pero de los que yo conozco, que Yo. creo que son muchos, la mayoría somos bachilleres y estamos terminando la licenciatura. Ok, ¿y quién dijo yo que ya terminó? No, yo estoy en el tercer año de la carrera, más o menos. Ah, Victoria, bueno, muy bien. Bueno, gracias. Así que creo que alguno de ustedes claramente puede explicar esta diapositiva. ¿Quién se anima? Levante la mano. Por lo menos, ¿qué es? ¿No? Dice la fuerza del viento sobre la superficie del mar, pero hay unas flechas que en realidad en colores que son simplemente, era una animación y quedó sin animar. Un poco están mostrando lo mismo que muestran las flechitas de abajo, digamos. Nadie se anima. Bueno, a medida que vayan pasando los días, van a irse animando un poco más. Cuando les diga que depende de ustedes que contesten y les voy a poner la nota, no, no, van a ir ganando más confianza. Porque la verdad es que lo que yo intento hacer acá es que ustedes participen y que la cosa sea interactiva, porque si no, que yo esté hablando todo el tiempo, me parece, teniéndolos a ustedes callados, me resulta medio extraño, porque en las clases presenciales suelo, ¿no?, interpelar y sacar un poco de diálogo. ¿Está entrando ruido en la señal? Creo que cuando estaba hablando yo me escuchaba con ruido. Espero que todos me escuchen bien. ¿Todos me escuchan bien? Sí, se escucha con ruido. Ah, ¿viste? Sí, se escucha con ruido, pero... Ah, me parece que es porque estaba el otro micrófono abierto, pero creo que ya está. Bien, era alguien que por ahí tiene un micrófono claro o algo así y hay interferencia. Por favor, cuando se dan cuenta de eso, avisen, así paramos, arreglamos la situación y volvemos. Bueno, la idea de esta diapositiva es, pareciera, porque en realidad uno dice, bueno, estoy en la superficie del mar, y bueno, podrían ser corrientes. Si yo no tuviera el título que dice la fuerza del viento sobre la superficie del mar, entonces pensaría que lo que estoy viendo son flechitas que representan corrientes, ¿no es cierto? La verdad es que las flechitas que representan corrientes son bastante parecidas en la superficie a las flechitas que representan vientos, pero estos son vientos, estos son vientos. Y bueno, entonces lo que vamos a aprender con más detalle es cómo se distribuyen los vientos en la Tierra, y bueno, en los oestes, a qué latitudes están, y los alisios, a qué latitudes están, y para dónde, digamos, soplan, ¿no? Los oestes claramente están marcados acá, en azul oscuro, ¿no?
claramente van del oeste hacia el este, y también en el Atlántico, en el hemisferio sur, aproximadamente a la misma latitud, bajan un poquito más, o sea, son un poquito más al sur, representado ahí por esta fuerte, este jet fuerte acá, ¿no? Estas flechitas más intensas, que es como que hay un desvío ahí hacia el sur de los oestes, y después tenemos en rojo lo que se llaman los anticiclones permanentes o semipermanentes de los océanos. Sí, Gonzalo. Te escucho. ¿Vos levantaste la mano? Ah, capaz que querías decir algo. Vi que Gonzalo levantó la mano, pero por ahí fue sin querer. Bueno, sigo. Entonces, los vientos... Silvia, perdón, está en el chat porque no tiene micrófono. Ah, perdón. A ver. Gracias, gracias. Esperen que voy a apagar esto. Porque no sé si no... En el chat para todos. Porque miren que el chat tiene para elegir si le mandan el chat a todos o a alguien en particular. El que haya escrito algo que ponga para todos, porque yo no estoy viendo nada en el chat. Él pregunta qué son las flechas negras. Ah, bueno. Las flechas negras son justamente, representan el viento, y las flechas en colores es exactamente lo mismo, pero está hecho como para hacer una flecha más, digamos que se destaque más, nada más. Está como representando los patrones más que nosotros queremos marcar, o que se quieren marcar más claramente en ese mapa, ¿no? ¿Está bien? Entonces los alisios soplan de este a oeste, y son ambos, ¿no? Los oestes y los alisios, que soplan hacia un lado y hacia el otro, parte de estos giros, que se terminan, digamos, de alguna manera, en el océano, los tenemos completos. En el gráfico que es totalmente esquemático, no es así, fíjense que acá los vientos nos cierra, ¿no? los anticiclones semipermanentes de los océanos serían los giros, digamos, ¿no? Pero un anticiclón es cerrado, las líneas, las isobaras, son cerradas. Después vamos a ver con más detalle, ¿no? Pero básicamente estoy haciendo una introducción general, ¿sí? Bueno, en el océano, así como tanto en tierra o como en la atmósfera, hay procesos que tienen distintas escalas, tanto de tiempo como de espacio, y es muy importante que nosotros tengamos este gráfico. Yo no puse de dónde lo saqué a porque la verdad es que hay muchos de estos gráficos, pero este era medio, me parece que es medio de un sitio que no era muy citable, porque es uno que originalmente... no sé, me gustó por los colores, pero creo que no puse dónde era. Voy a tener que arreglar eso porque es importante saber de dónde uno saca las cosas. Y no tiene cita, no tiene ni un link ni nada. Básicamente, lo que muestra este gráfico es la escala temporal en el eje Y y la escala espacial en el eje X. Entonces, lo que marca es que hay procesos que son de escalas espaciales muy chiquitas, muy chiquitas, ¿no? Bueno, piensen del orden de los 10 metros a los 100 metros o hasta el kilómetro, y esos procesos espaciales de escalas chicas tienen asociados escalas temporales también chicas, del orden de la hora o del orden del día, de una hora a un día, mientras que los procesos que son más de mayor extensión espacial, como por ejemplo, digamos, vayámonos directamente al calentamiento global, arriba a la derecha en amarillo, global warming, tiene escalas, nos manejamos con escalas espaciales de más de 1000 kilómetros, ¿no? Más de 1000 kilómetros, y con un rango, digamos, porque esa circunferencia quiere decir que no es un punto, sino que tengo un rango de 1000 kilómetros, menos de 1000 kilómetros y un poco más, ¿no? Y escalas temporales que van desde un poco menos de 10.000 años hasta acá abajo 100 años. O sea que es un rango, ¿no? Esto de cambio climático.
perdón, cambio climático no, dije mal, de calentamiento global. Son escalas globales, o sea, a todas las cuencas oceánicas le suceden los mismos procesos, ¿no? Mientras que los procesos de escalas más chicas, entonces, que son también en tiempos cortos, son más regionales, ¿no? Ondas internas, movimientos inerciales, o sea, no quiere decir que no existan en todos los océanos, pero en los océanos, pero en las regiones costeras, en las regiones de escalas más chicas, incluso no costeras, sino puede ser océano abierto, pero manejándonos con escalas más pequeñas. Y ahí fíjense, yendo del extremo de calentamiento global al otro extremo de ondas internas y movimientos inerciales, pasamos por un montón de otras cosas como escalas de variabilidad de cuenca. Basin es cuenca, o sea, la cuenca del Atlántico, la cuenca del Pacífico, la cuenca del Índico tienen del orden de 100 años, si lo centro acá, ¿no? Bueno, no llego a 10.000 kilómetros, un poco menos de 10.000 kilómetros sería acá. El Niño, por ejemplo, que más o menos todos sabemos lo que es, vamos a aprender también con más precisión para que ustedes sepan después también explicarlo a otros, ya que son de la facultad y van a ser y son científicos de carreras de exactas. Es importante que si alguien les pregunta sobre procesos, como por ejemplo el Niño, ustedes después de hacer esta materia puedan explicar bien qué es el fenómeno del Niño y cómo afecta tanto a la atmósfera como al océano y también en tierra, ¿no? Porque están los geólogos también en tierra. Después distintos tipos de propagación de ondas, por ejemplo estas que llaman ondas de Rossby. Acá tenemos en las escalas del orden de un mes, por ejemplo, centrado en un mes y en un poquito menos de 100 kilómetros, pero le decimos más o menos 100 kilómetros. Cuando uno quiere decir, bueno, un eddy y un frente, ¿qué escala tienen espacio-temporal? Y bueno, más o menos en un mes se va a morir ese eddy, lo vamos a ver, son movimientos como si fuese una tormenta una tormenta en la atmósfera, bueno, un eddy, nosotros le decimos a un proceso así similar a una tormenta en el mar, y los frentes. Entonces, bueno, esto es importante que ustedes lo tengan siempre ahí, porque cuando hablemos de distintos procesos, esto o al contrario, por ahí cuando ustedes tengan que estudiar toda la materia y poner todo, integrar todo, bueno, está bueno tener esto al lado, decir, bueno, estoy estudiando calentamiento global, bueno, estoy en esta escala de espacio-temporal, o estoy estudiando ondas internas o movimientos inerciales, estoy parado en este otro extremo de las escalas de los procesos oceánicos. Bueno, este es un mapa de distribución de temperatura superficial promedio, o nosotros también le llamamos climatológica, cuando uno hace un promedio de largo plazo, ¿no? Entonces, uno quiere saber en términos climatológicos, o en términos medios, para poder describir cómo es la temperatura, entonces hace un mapa como este, donde promedia varias, por ejemplo, varias imágenes satelitales que les contaba hoy del infrarrojo de temperatura superficial del mar, a lo largo de muchos años, ¿no? En este caso, los datos provienen de Levitus del año 82, que bueno, ya van a ver que se pueden sacar, y ustedes van a usar en las prácticas datos como este, y van a hacer este tipo de cosas, ¿no? A ver si a través de la temperatura superficial del mar, alguien se anima a decir que uno puede ver la corriente del Golfo, ¿no? Un mapa de temperatura, de distribución de temperatura superficial del mar, ¿permite ver la corriente del Golfo? Les dejo la pregunta y me voy un segundo otra vez a apagar un teléfono que está sonando. Piensen en eso y vuelvo en 3 segundos. Allá. Perdón.
Bueno, vamos de nuevo. Entonces, ¿quién se anima? Más o menos ya sabemos dónde está la corriente del Golfo, pero digo, la temperatura superficial del mar me permite ver, la temperatura media, ¿me permite ver exactamente por dónde pasa la corriente del Golfo? Alguien primero podría marcar un círculo con la zona. ¿Dónde es la corriente del Golfo que estábamos viendo hoy? En el mapa de la historia. El de Benjamin Franklin. Nada. Valentina, ¿podés poner bueno, esa es la zona. Ah, bueno, ahí me gustó más. El bordó me gustó más. El negro está demasiado grande porque abarca todo el Atlántico Norte, digamos. Y la corriente es una corriente, es como un chorro, digamos, de agua, digamos, caliente que fluye hacia el norte. Más o menos, sí, bueno, bien, a grosso modo sería algo como, a ver, voy a hacer una cosa. Nadie dibuje nada más, porfa. A grosso modo sería algo... algo así. ¿Está bien? Lo hice en rojo, horrible, no se ve nada. No sé si se puede cambiar el color, pero bueno, sería algo así. Y eso no se ve claramente cuando uno mira la distribución de las isotermas. Estas son isotermas, fíjense, valores de 23 grados, 27 acá, o sea, aguas más cálidas y aguas más frías al norte. Entonces la corriente transporta aguas cálidas desde estas regiones ecuatoriales. Fíjense que el Ecuador está acá, ¿no? Desde regiones ecuatoriales hacia el norte. Ahora bien, se ven aguas frías, se ven aguas cálidas y se ve, lo que sí se ve, no se ve claramente la corriente, porque para eso tendría que ver velocidades, como el que vimos de los vientos, o sea, tendría que ver un mapa de líneas que representen, por ejemplo, puntos de igual velocidad en superficie, ¿no? Ya los vamos a ver, pero lo que sí se ve es que las isotermas se desvían. Digamos, en las regiones ecuatoriales, o aquí, por ejemplo, en latitudes medias, las corrientes, no, perdón, las isotermas son como bien zonales, ¿no? Bien zonales, o sea, bien con la dirección este-oeste. Pero en las regiones donde hay corrientes, acá está la corriente de California, acá está la corriente de Perú, acá está la corriente de Agujas, acá está la corriente de Malvinas, la corriente de Brasil, las isotermas se deflectan, digamos, cambian, vienen, fíjense acá, ¿no? Si yo tengo que hacer un dibujo en otro color, ¿cómo hago para cambiar acá? Acá las isotermas son bastante zonales. Zonales quiere decir en el sentido, ¿no?, de los paralelos. O sea, de este a oeste, oeste a este, o de este a oeste. Pero fíjense las isotermas lo que hacen acá, o lo que hacen acá, o lo que hacen acá. Perdón, como estoy grabando, el que escuche acá, no va a saber. Lo que hacen las isotermas cuando llegan, cuando están cercanas a las regiones costeras, donde justamente aparecen las corrientes, las grandes corrientes marinas, las más intensas, aparecen cerca de los bordes. O sea que lo que hablábamos hoy de la presencia de los continentes, de los bordes, en la dinámica del océano, es fundamental. Y ya vamos a ver que hay otras cosas importantes también, pero esta es una, la forma de las cuencas y dónde están los límites continentales a el movimiento del agua. ¿Quién limita? Como por ejemplo la corriente circumpolar, que lo vamos a ver también,
que está acá, vamos a hacerla en rojo porque esta, la corriente circumpolar, y ahora no dibuja rojo, ¿qué pasó? Bueno. La corriente circumpolar le da la vuelta a todo el globo porque no la frena nadie, porque no hay obstáculo en superficie. Justamente en esta región hay un lugar por donde se hace más angosto el pasaje, y Ramiro Ferrari, el jefe de trabajo práctico, es experto en esta zona, les va a poder contar mucho sobre cómo es la corriente en este lugar. Pero la corriente circumpolar da vuelta a todo el globo. ¿Por qué? Y bueno, porque no tiene ningún continente que la limite, ¿no? Mientras que las otras regiones de los océanos sí tienen estos límites, digamos, que son fundamentales para, restringen, digamos, el movimiento, ¿no es cierto? ¿Todos siguen eso? A ver. ¿Todos siguieron eso? Estoy mirándolos acá. Si Nahuel me hizo así, ¿se va entendiendo todo esto? Sí. Hay algunos que no. Flor Vázquez, por ejemplo, Santiago Otero, pueden pasar dos cosas, o que no sepan poner la manito así. Ahí está, Flor Vázquez, Santiago Otero, bien. Bueno, genial. No sé, acá, a ver, hay otros más, son tantos que, qué sé yo, bueno. Bueno, pero confío en que todos van entendiendo entonces. Ya el porcentaje de manitos me... bueno, entonces después ustedes van a aprender a ver todas estas cosas, ¿no? Estas son imágenes satelitales. Este es un mosaico global. ¿Por qué es un mosaico? Porque está como armado en pedacitos, digamos, a partir de imágenes satelitales que no tienen una sola pasada, sino que tienen muchas pasadas, y a partir de muchas pasadas, después se va a ver un poco mejor en alguna otra clase, a partir de muchas pasadas se hace este mosaico global. En este caso es de un día, ¿no? Por ejemplo, 20 de marzo del 2017. Cuando vamos a esta región del Atlántico Sur, que tiene la caja negra, si lo ampliamos, dependiendo digamos, ¿cómo se dice? De la resolución espacial de las imágenes, hay algunas que tienen mejor resolución, otras que tienen peor resolución. A medida que uno va haciendo un zoom, esto es lo mismo que cuando uno saca una foto con el teléfono o con una cámara digital. Uno hace una foto a distancia y le va poniendo el zoom y va pudiendo acercarla a algún objeto lejano hasta que queda medio difuso porque los píxeles, que queda una imagen pixelada. Bueno, acá es lo mismo, ¿no? Uno ve una imagen satelital y está formada por píxeles, y esos píxeles, uno tiene que pensar cuál es el tamaño del píxel, o sería cuál es la resolución espacial. Por ejemplo, un tamaño de píxel, no sé, de 1 kilómetro, comparado con un tamaño de píxel de 130 kilómetros. Entonces, cuando uno acerca, el que tiene el de 130 kilómetros tiene baja resolución espacial, mientras que el que tiene 1 kilómetro voy a poder ver mucho más detalle. Este tipo de detalles que ustedes ven acá, de por ejemplo, cómo se encuentra, ahora sí, porque es más fácil a partir de, digamos, la región nuestra, por ejemplo, como viene una corriente fría, que es la corriente de Malvinas, y una corriente cálida, que es la corriente de Brasil, y se encuentran en esta región de confluencia, es muy notorio esas dos corrientes en el background, digamos, de la temperatura. Esto sería en marzo, en el background de la temperatura, en el fondo, uno puede ver, sí, claramente, a partir de los valores de temperatura, con una buena paleta que identifique las diferencias, digamos, o que marque bien las diferencias, ahí sí se pueden ver las corrientes mucho mejor. Pero esto es una imagen de un día.
la imagen que yo les mostré primero, la del promedio, era un promedio de muchísimas imágenes. Entonces, este detalle de más resolución espacial no se ve en una imagen promedio de tanto tiempo, ¿no es cierto? Porque se pierde, es como un promedio, el promedio lo que hace es matar la variabilidad. Entonces, cuando uno hace un promedio, si yo tengo las notas de todos ustedes, son 45 personas, y les tomamos un parcial, y bueno, pongámosle que el promedio, si el curso es muy bueno, como que espero que sea, el promedio va a ser 8, por ejemplo. Pero claramente el desvío estándar que hay en la clase no lo veo con el promedio. Yo solamente veo un 8 cuando hay gente que se sacó un 10, cuando hay gente que sacó un 5. Entonces acá es lo mismo, ¿no? Los detalles no los voy a ver si estoy viendo una imagen promedio o climatológica, mientras que tengo que ir al día o a determinada hora del día para ver más detalle, ¿no? En este tipo de imágenes. Y ahí hay un zoom acá, a la región nuestra. Esto es lo que vamos a estar acostumbrados más a ver, datos de acá, aunque vemos cosas globales, pero cada vez más nos acercamos, por ejemplo, a la zona de la confluencia de las corrientes de Malvinas y Brasil. Y ahora voy a hacer una pregunta. ¿Quién me puede describir, como dijimos de la corriente del Golfo, qué tipo de agua o qué masas de agua transporta la corriente de Brasil y hacia dónde, y qué masa de agua transporta la corriente de Malvinas y hacia dónde transporta? Así como hablamos de la corriente del Golfo, ¿alguien me puede describir a estas dos corrientes en términos de su dirección de transporte y de digamos, la temperatura, está claro, ¿no? De las propiedades de las masas de agua que transporta? Si nadie levanta la mano, voy a decir a alguien. Ay, alguna salvadora. Yo, Estefanía, sí. Había un video colgado en el Moodle que hablaba un poco de la corriente de Malvinas, y bueno, viéndolo vi que transporta aguas frías hacia el norte y aparentemente es bastante rica en nutrientes. Muy Así bien, que eso es lo Estefanía. que sé de la corriente de Malvinas, por ahora. Muy bien, muy bien. Buenísimo que lo hayas visto, porque bueno, lo puse especialmente después para hacer alguna actividad, pero así ya lo iban viendo con tiempo. Está perfecto. La corriente de Malvinas, entonces, fluye de sur a norte, transportando, es esta señal fría, violeta acá en el mapa de la derecha y también en el de la izquierda. Lo que pasa es que en el de la derecha, al ser una imagen de menor, digamos que abarca un área menor, la paleta de colores permite, digamos, discriminar mejor, porque acá en la de la izquierda uno tiene muchísimos más píxeles y por lo tanto más variabilidad, mientras que en la de la derecha, al ser un área más chica, es más fácil discriminar mejor. Lo que quiero decir es, por ejemplo, en la de la izquierda, las violetas son aguas circumpolares, ¿no? Mientras que la corriente y es el mismo día, fíjense que es el 25 de marzo de 2012, quiere decir que lo que está pintado acá en violeta es lo mismo que lo que está pintado acá en celeste, por lo tanto no es que la corriente cambió, es el mismo día, lo único que hice fue hacer un zoom y la paleta cambió, porque la paleta se acomodó, a pesar de que es igualita, a ver. Fíjense que la paleta esta va hasta 26, no, son distintas, los colores son los mismos, pero los valores que está pintando claramente son distintos. Entonces, el 10, por ejemplo, en la paleta de la izquierda, está en colores celeste claro, mientras que 10, acá en la paleta de la derecha, parte directamente de violetas, ¿sí? Entonces estoy haciendo otra discriminación porque estoy usando otra paleta de colores. Esto está bueno que se den cuenta, porque a veces cuando uno pinta un mapa de alguna variable, en este caso temperatura, con colores y no con isotermas, por ejemplo, que tienen el label, digamos, la etiqueta de qué temperatura es la que está mostrando, así como vimos al principio lo de los nitratos, entonces por ahí uno puede confundir, ¿no? Porque no están dibujadas las isotermas con sus cartelitos, pero uno tiene que mirar muy bien la paleta y darse cuenta de qué es lo que esa paleta está mostrando, ¿no es cierto? Y bueno, acá lo que les quiero mostrar es que estas dos corrientes, que son como si fuesen dos corrientes de chorro en la atmósfera, como si fuesen dos ríos gigantes,
gigantes, se encuentran en esta zona que se llama la confluencia Brasil-Malvinas. Toda esta región se llama zona de confluencia Brasil-Malvinas, y es una de las zonas más energéticas del océano global. Y nosotros, gracias a Dios, vivimos cerca de ella para poder estudiarla, porque es muy rica en todo sentido, como para estudiarla, como para digamos, pensar en el intercambio de todo lo que sea de origen continental, todo lo que sea de origen de plataforma que sale al mar abierto, tanto sea de sedimentos como de material biológico, en fin. Es toda una región de interacción muy rica. Profe, ¿Alguien en levanta? el chat dejaron ¿Qué una dice? pregunta. Decime, por En el favor. chat. Te la Dale. leo, dice, Gonzalo pregunta si tiene importancia la densidad de las masas de agua, porque imagina que la corriente de Malvinas, al ser fría, el agua termina en capas más profundas al confluir con la de Brasil. Está muy bien la pregunta. Sí, acá puse un mapa también más detallado de lo que sería el encuentro de estas masas de agua frías y cálidas. Sí, vamos a estudiar a lo largo de la materia, sobre todo en estas clases, la primera parte del cuatrimestre, cómo varía la densidad del agua de mar. Y está muy bien, vamos a ver que una de las propiedades que hace que la densidad del agua de mar varíe, es su temperatura, ¿no? ¿Y quién más? ¿Quién me dice qué más? ¿Qué otra propiedad hace que varíe la densidad del agua de mar? ¿La temperatura? Sí. Dale, Estefanía. A la única No, que veo estaba es a pensando, Estefanía. A la única que veo es a es que Estefanía, así que genial. Por lo menos tengo alguien con quien interactuar, Estefanía. Me encanta verte. es que estaba pensando, yo soy de Bariloche, y en Bariloche tenemos cerca el río Limay, que es muy dulce. Y siempre se me dijo que en el Limay vos si tirás algo se hunde rapidísimo, porque el agua es muy dulce. Y mi tía que estuvo en un mar que es súper salado, las cosas casi flotan, entonces yo supongo que tiene que ver con la salinidad y esas cosas también. ¿Me están viendo? Yo no puedo subir la mano. ¿Me están viendo? Muy bien, Estefanía. Buenísimo. Entonces, no solamente con la temperatura, sino también con la salinidad. Y además, las masas de agua están dispuestas, igual los geólogos lo van a entender perfecto, como los estratos en tierra. Y los meteorólogos van a entender perfecto porque están como, a medida que uno va ascendiendo en la columna de aire, las masas de aire, también van variando, disminuyendo su densidad. Con lo cual, está buenísimo que estemos todos, ¿no? Los de tierra, los de mar y los de aire en este caso, porque esto es básicamente similar en todo. Pero claro, la salinidad es lo que cambia, ¿no? La salinidad en el mar tiene una diferencia con respecto a lo que pasa en tierra. Bueno, en tierra, por supuesto, la densidad va a depender de lo que tenga también disuelto, en el caso del aire lo mismo. Bueno, vamos a ir viendo todos esos detalles, pero está buenísimo que los vayan pensando ahora, porque todo eso lo vamos a ir entendiendo a través de las clases, o a lo largo de las clases. Entonces, acá les muestro la corriente de Brasil con las flechitas indicativas en amarillo, de hacia dónde transporta aguas, que son claramente cálidas, porque la paleta de colores acá en rojos muestra altas temperaturas, y en azules y verdes profundos, digamos, muestra bajas temperaturas. Y las líneas celestitas muestran cómo transporta aguas frías la corriente de Malvinas, de sur a norte. Vamos a entender un poco más lo de la corriente de Malvinas, y vamos a tratar de escribir algo sobre la corriente de Malvinas en español, para ver si, no sé si en este cuatrimestre o en algún otro que venga, podemos subir a un sitio de Wikipedia de la corriente de Malvinas. No sé si alguien lo vio en el campus, pero mi idea es poder editar un sitio de la corriente de Malvinas que está en español en Wikipedia y aumentar la información con los alumnos de esta materia. Ya desde el año pasado lo quiero hacer, y bueno, el año pasado no me surtió mucho efecto. Este año es que tengo que un poco armar algo más concreto por ahí para ver cómo lo armamos. Pero yo ya generé un documento para compartir,
y la idea, y están todos los documentos, digamos, todos los artículos científicos de la comunidad nuestra que hablan sobre la corriente de Malvinas, y un poco la idea es ir leyendo todo eso, y cada uno ir poniendo, ir armando en ese documento colaborativo un resumen de la corriente de Malvinas al mejor estilo Wikipedia hecho por nosotros. ¿Qué hace Wikipedia? Después cuando uno sube las cosas, después te evalúan, ¿no? No es que los suben cualquier cosa, sino que hay que un tiempo que pasa, pero ese sería un paso posterior, digamos. Lo que yo quiero armar por lo menos es el documento borrador, para después poder ver de subirlo a Wiki. ¿Qué les parece? A ver, voy a testear qué piensan. Díganme, pueden ponernos, creo que no hay manito para abajo, solamente hay manito para arriba. Pónganme solo las manitos para arriba los que piensan que está buena la idea, porque, bien, porque por ahí entre todos podemos pensar un poco cómo hacerlo, ¿no? Cómo hacer ese resumen, cómo hacer ese borrador. ¿Qué hora tenemos? Las 4. Bueno, yo no quiero agotarlos, vamos a ver cuánto falta acá. Bueno, me falta acá en esta diapositiva para terminarla, el EDI que les decía, ¿no? Un EDI es si pensamos en las escalas espaciotemporales, por ejemplo, tiene el orden de, ambulancias, 300 kilómetros. Yo vivo a pocas cuadras del Hospital Vicente López y pasan por esta calle todo el tiempo, en la casa de mi mamá, todo el tiempo las ambulancias. Bueno, este es un EDI, entonces como si fuese un torbellino, una tormenta en el mar. En particular tiene del orden de 300 kilómetros, pero todos tienen, uno piensa en una escala del orden de 100 kilómetros, que era lo que les decía hoy en el gráfico que nos ubica un poquito en los distintos procesos. En cambio, un filamento es un proceso mucho más de menor escala, ¿sí? Nosotros hablamos de mesoescala y submesoescala, ¿no? De escala grande, de mesoescala y de submesoescala. Y eso un poco sería como los biólogos cuando hablan de, no sé, del fitoplancton, y entonces tienen el macro, el micro y el nano, ¿no? Dependiendo, o los geólogos cuando hablan de, no, ayúdenme, arena, limo, arcilla, ¿no? Como que tengo que tener en cuenta las distintas dimensiones de la partícula para clasificarlo como arena, limo o arcilla, ¿no? Bueno, acá sería lo mismo. Nos basamos en las escalas espaciotemporales para darle distintos nombres a los procesos oceánicos. Y bueno, la corriente, el EDI, el filamento, ¿no? Eso es un poco lo que les quería mostrar. Creo que estas las pueden mirar ustedes, un poco lo que me gustaría es que piensen qué es esto de la derecha, que está asociado a lo que tengo acá, digamos. Esta imagen es de temperatura superficial, muy parecida a la primera que vimos, y después acá tengo también la temperatura superficial, pero habría que ver de qué. No lo puse a propósito. Y bueno, nos faltan algunas más. Entonces, lo que vamos a hacer es dejar en esta, acá está el problema, que no le puse el número, pero bueno, todos numeremos esta, es la imagen de... ¿Alguien numeró la presentación? No. ¿Alguien llegó a numerar la presentación? Esta es mi culpa. La temperatura superficial del océano, que es la que tiene entonces este gráfico a la derecha, que los voy a dejar pensando y ustedes me van a tener que contestar la clase que viene. ¿Está bien? Voy a parar acá porque sí. Yo ya no puedo más. Sí, te escucho, Ramiro. Sí, fíjate, antes de que te vayas, de ponerme como anfitrión. Yo cuando me fui te puse como anfitriona a vos. Fíjate si me puedes poner como anfitrión, así cuando yo termino corto el aula. Ok, vos pusiste fin de la reunión y ahí te salió la opción de ponerme a mí como anfitrión. No, porque si la anfitrión
pone fin de la reunión, Se acaba. apaga todo. Por eso. Bueno, Fíjate acá donde dice de CAU aula 4, a mí me sale a la derecha en los Bueno, pará, participantes. vamos a hacer una cosa, Rami, dame un segundo porque yo estaba Sí. terminando con los chicos. Entonces vamos a hacer una cosa, pueden descansar un poquito mientras nosotros con Ramiro arreglamos esta cuestión técnica para venir a para hacer la práctica después. Y paramos entonces en esta diapositiva para retomar ahí la clase que viene, ¿sí? Y les pido que miren hasta el final de esa clase para que podamos hacerlo más rápido. Yo soy un poco detallista y me cuesta eso, pero bueno, vamos a ver cómo podemos ir con los tiempos un poco más rápido. Los saludo hasta el martes que viene, si no hay ningún cambio circunstancial, y vamos con Ramiro, voy a apagar la grabación